Hola, ¿cómo están? Sean todos bendecidos. Es mi anhelo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Pero una forma de hacer prosperar nuestra alma es, pues, conociéndolo a Él, conociendo sus principios, conociendo sus promesas, conociendo su carácter. Y con todo esto te puedo asegurar que le veremos, estaremos con Él. Aleluya. Bueno, hoy vamos a iniciar otra serie muy linda, muy hermosa, y creo que te va a apasionar, a la cual creo yo que es tan importante, porque estamos viviendo tiempos en que los principios básicos, que son los que tienen esa virtud de darnos la convicción de la cercanía, de su presencia, se han estado olvidando. Y uno de estos es la oración. Pero no se trata de aquella oración que se vuelva una letanía o una repetición diaria, porque cuando lo hacemos de esta manera, perdemos la pasión o el deseo o la convertimos en algo muy aburrido. Pero mi anhelo hoy en estos discipulados es poderte llevar a lo largo de lo que realmente la oración debiera poner en nuestro corazón y que deberíamos de pedir, buscar o hallar. Bueno, sabes, vamos a entregar este discipulado al Señor y vamos a meditar en el próximo canto para poder introducirme al tema. Ahí donde estás, acompáñame. Padre, gracias te doy, oh Dios, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Santo eres tú, Señor. Digno eres de ser adorado, exaltado. Padre mío, háblanos con tu palabra, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria.
resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Sus ángeles dicen, Santo, Santo. Dicen, cantan Santo. Y su iglesia, y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor. Derrama tu amor y poder cuando cantamos. Y contemplar y el resplandor. Derrama tu amor y poder. Y contemplarte y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Oh, Santo, Santo, Santo. Quiero verte, Señor. Santo, Santo, Santo. Tú eres. Decimos. Santo, Santo, tú eres santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Tú eres. Quiero verte, Santo, Santo, Santo. Tú eres Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte, quiero verte, yo quiero verte. El anhelo de todo creyente es, Señor, poder verte y poder estar delante de ti. Pero para poder nosotros tener esa convicción de que le vamos a ver, pues tenemos que desde ya en la tierra tener esa comunión que nos permita tener esa certeza que cuando oramos, cuando nos dirigimos a Él, es como que si Él estuviera a la par nuestra, como que si lo estuviéramos viendo en nuestro pensamiento, ¿verdad? El pueblo hebreo, generalmente todo judío, aparte de trabajar, prácticamente se les inculcó que su vida era de producir y tener una cosecha
para poder apartar siempre lo que a Dios le correspondía y ellos poder comer pues de la diferencia. Así era la cultura, o sea, era una costumbre que regían varias fiestas a lo largo del año y podríamos asegurar que era un pueblo religioso, llamémosle así, o espiritual, aunque tal vez más diría yo un pueblo legalista, porque adquirieron esa virtud religiosa, pero como que si fuera un soldado, ¿verdad? Y hay Dios y aquel que la incumpla o aquel que quebrante la ley. Entonces, podríamos asumir que este pueblo pasaba tiempo en lo que ellos le llamaban el concepto de oración, que es como nosotros deberíamos de entenderlo igual. Ellos nunca faltaban su fin de semana a la sinagoga y todos los días dice que era una obligación del padre trasladar a los hijos las promesas de Dios. Y es muy probable que habían días que cuando alguno de ellos hablaba de las promesas, seguramente la presencia de Dios descendía y ellos empezaban a tener comunión con Dios. Entonces, imagínense que los discípulos de Jesús, teniendo ese costumbrismo espiritual o religioso, un día miran que Jesús regresa del monte. Pero ¿qué mirarían en él? Que él les decía ocasionalmente, me voy a apartar para estar con mi Padre. ¿Y qué mirarían él en su rostro? ¿Qué mirarían ellos en su expresión? Que dice Mateo, capítulo 6, incluso Lucas 11, que vienen ellos y le dicen, una vez que él estaba, que regresando de orar estaba, y le dicen, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo podemos nosotros estar delante de Dios? O sea, cuando uno tiene esa pregunta de un pueblo que es religioso, que es, llamémosle así, devoto en oración, no cabe duda que uno debería preguntarse si yo obtengo una comunión íntegra y de una relación que me permita desear estar delante de la presencia de Dios. Entonces, siendo así, el Señor Jesús viene y les dice, se les queda viendo y les dice, claro. Y cuando ustedes quieran acercarse al Padre y les empieza a dar algunas instrucciones. Es más, de ahí es donde sale aquella famosa oración que es la del Padre Nuestro. Y la del Padre Nuestro, hermosísima, porque dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y el anhelo de él era que el Padre Nuestro prácticamente adquiriéramos llamémosle ahí, los principios del Padre Nuestro para poder acercarnos a él. Pero cuando terminan ellos de enseñar el Padre Nuestro, viene él y les dice, miren, acercarse a Dios es como verlo como un buen padre. Y si ustedes miran, buscan a Dios con ese deseo, con ese denuedo, tengan por seguro que es como que si lo estuvieran escuchando o estuvieran viendo. Cuando él enseña el Padre Nuestro, posteriormente viene y les dice esta oración o este verso. Léalo conmigo. Dice de esta manera: pedid y se os dará. Estamos hablando en el contexto del Padre Nuestro. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cuando uno ve este complemento de la oración, pedir, buscar y llamar, ¿será que mi oración debería de tener ese tipo de contexto? Pues por supuesto que sí tiene que ser. No es de que usted se ponga a recitar solo el Padre Nuestro, porque muchos dicen que tantos Padres Nuestros y ya se comunicaron con Dios, y el Señor dijo, no me pediste, solo recitaste algo. Y por eso es que nuestra oración debe de ser algo que salga del corazón nuestro, pero guiado por el Espíritu Santo, porque entonces si es guiado por el Espíritu Santo, vamos a pedir como conviene. En Santiago 4, 3 y 4 dice, pedís y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando uno mira este verso, prácticamente uno piensa, entonces, ¿qué hay que pedir? Entonces, ¿para qué está la oración? ¿Está mal entonces pedir para un deleite? ¿Si acaso el Señor no manda las bendiciones para nuestro deleite? Pero la diferencia es lo que dice aquí. Si tú solo pides para, pues prácticamente, saciar una necesidad y ves únicamente a Dios como llamémosle un mesero o una persona que te sirvió, o sea, en otras palabras, usaste muy bien al Señor. Y creo que el Padre dice, cuando alguien se acerca usándolo porque tiene una necesidad, Él dice, únicamente busca saciar o busca responder a un deleite propio. Incluso puede ser una sanidad, incluso puede ser una solución financiera. Y esto es porque él necesita una sanidad para seguir viviendo su vida en el mundo. Él necesita salir de su problema económico para poder tener una satisfacción del mundo. Y el problema es que estamos viviendo épocas donde muchos buscamos a Dios para que Él pueda satisfacer o pueda Él resolver nuestros problemas. Y hoy yo te voy a llevar de que si algo le agrada al Padre es que nosotros aprendamos a pedirle, pero viéndolo a Él como un Padre íntimo, como un Padre que ama a sus hijos. Y yo lo miro a Él como un Padre que si no me da lo que yo le pedí, de todos modos lo voy a seguir viendo como mi papá. Y de esta manera vamos a comprender que la oración es de alguna manera una forma de tener intimidad con Dios. Por eso bien dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios. Aquel que en oración busca la presencia del Padre para que el reino del cielo, para que el gobierno de arriba de los cielos caiga en mi corazón. El Señor dice, todas las añadiduras te vendrán. Todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Entonces, aquel que tiene comunión, téngalo por seguro que yo puedo ver a un Padre satisfaciendo necesidades que aún no han nacido en tu corazón. Yo personalmente me asombro, quiero decirle, y no porque sea muy especial, sencillamente he querido conocer a mi Dios, a mi papá, como buen padre. Y muchas veces he visto respuestas de cosas que yo me asombro. Digo yo, pero ¿por qué por qué tengo esto? Y mire, no porque lo estaba pidiendo, al tiempo, esto que me vino, me fue necesario. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Entonces mi anhelo es
pedirle a Dios que todo aquel que está aquí escuchándome pueda tener un momento de intimidad. Y por eso Él nos decía de esta manera: mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Mire, aquí obviamente da una señal de que obviamente cuando Él quiere que lo busquemos, sea puerta cerrada. Pero yo lo puedo llamar hasta de una forma simbólica. De modo que Él lo que dice es que cuando lo busques en la intimidad, lo busques en lo secreto. Porque tú dirás, pero es que yo estoy orando cuando voy en mi vehículo, o cuando voy al trabajo, o cuando voy en el bus, o cuando estoy haciendo alguna diligencia. Pues si estás con la mente cerrada, como si fuera la puerta cerrada, y te metes con Él, Él dice que mi Padre y tu Padre, dice, que ve en lo secreto, te recompensará en público. O sea que si algo quiere mi Dios es venir y decirle: miren cómo lo tengo. Este que aprendió a pedirme como conviene, que aprendió a pedirme conforme a lo que son las cosas importantes, ¿cómo no lo voy a recompensar en público? Y Él viene y te va a exaltar para que su nombre sea glorificado. Entonces, siendo así, hoy te traigo la introducción de un discipulado que vamos a ocupar varias reuniones para poder entender y comprender lo que ese verso decía: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, vamos a encontrar varias razones por lo que hay que pedir. Y la Escritura nos muestra que hay que pedir cosas buenas, pedir el Espíritu Santo, pedir el no desmayar, pedir el conocimiento de su voluntad, el pedir sabiduría y el poder pedir habitar con Dios. Pero también dice que hay que buscar. Entonces vamos a lo largo de estas enseñanzas, vamos a aprender cómo buscar, cuando sea nuestra oración, pedir el buscar a Dios, pedir el buscar a Jesús, pedir el buscar el reino de Dios, buscar la oveja descarriada, las perlas finas, la moneda perdida, la santidad, la paz, las cosas de arriba, dones espirituales, el bien del prójimo, la gloria de Dios. ¿Y qué debiéramos de llamar o por qué llamar? Bueno, vamos a entender que la importancia de orar es porque eso nos va a permitir que cuando se escuche el llamado, tenemos que aprender a velar. Tenemos que entender quién es el que se esfuerza. Llamar para que se nos abra. Llamar por un arrepentimiento y llamar para escuchar su voz. Aleluya. Bueno, entonces, siendo así, hoy vamos a entrar a esta primera etapa de: Señor, enséñame a orar pidiendo correctamente. Pedir bien. No como dices con la Escritura, que no es para mi deleite, no es para mi satisfacción, no es para únicamente resolver mis problemas. Claro que si tenemos problemas, ¿cómo no le vamos a pedir? Pero aquel que le pide sabiendo de que Dios tiene el control, sabe de que Dios tiene siempre una respuesta. Si no te dio la respuesta en ese momento, Él sabe que la respuesta viene porque es un buen Padre. Bueno, entonces, siendo así, en ese orden de cosas que me listamos hace un rato, ¿qué pedir? Vamos a entrar hoy a saber qué hay que pedir. Y el Señor nos dice que aprendamos a pedir cosas buenas,
Por supuesto, ¿quién va a querer pedir lo contrario? Mire cómo dice Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Bueno, entonces cualquiera diría ahorita, decídase, pastor, ¿podemos pedir o no? Por supuesto, si para eso es la oración. Si uno tiene algún problema económico, por supuesto, hay que pedirle a Dios que no lo resuelva. Pero la diferencia es que tú vas a pedir no porque lo estás viendo a Él como que si su obligación es corresponderte, sino tú lo vas a ver como un padre que te ama. Y tú vas a tener la convicción de decir, yo ya le pedí a mi Dios, yo ya le pedí a mi papá, Él ya conoce mi problema. Él conoce tu situación. Él conoce tu necesidad. Él conoce esos momentos que estás atribulado o preocupado. Entonces Él te dice, si yo veo que ustedes no son perfectos, es más, algunos les llama siendo malos, aún así corresponden a sus hijos terrenales, ¿cómo no en mi Papá Celestial nos va a dar las cosas buenas? ¿Qué cosas buenas deberíamos de pedir? Bueno, obviamente las virtudes de la vida que nos puedan dar algo bueno, la salud, la estabilidad económica, una buena estabilidad familiar, relaciones familiares, una relación estable con tu cónyuge, una relación con tus hijos. Por supuesto, eso es bueno. Pedir continuamente para que el Señor nos dé la gracia de tenerlo. Pero también recordar las cosas buenas que Él nos puso en la Escritura. Su palabra dice que la suma de tu palabra es una verdad. Y cuando uno habla la veracidad, que uno quiere algo que sea veraz para contigo, eso es algo bueno. Entonces, si yo de anhelo la veracidad de su palabra, ¿qué tengo que hacer? Conocerla. Porque sé que lo que enseña la palabra me va a edificar. Gálatas 6:6 dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. En otras palabras, si tú ahorita que estás escuchando o has estado participando de mis enseñanzas, bueno, si tú has aprendido de alguna promesa o te has sacudido alguna porción de la Escritura o te ha hecho reflexionar a alguna porción de lo que Dios quiere para con tu vida, algo hermoso para que tú puedas dar testimonio de que Dios ha hecho algo bueno contigo es comparte con el que te lo ha enseñado. Entonces, por ejemplo, lo ideal es, Pastor Chito, quiero decirle que aquello que yo aprendí me sacudió y Dios me respondió. O si no fue con mi persona, a lo mejor fue con tu pastor, pues que seas tú, que tengas tú la bondad de decirle, ¿cómo no voy a dar testimonio de lo que escuché, viví y salió veraz? Aleluya. Hay muchas cosas buenas en la Escritura. Por ejemplo, el mismo Padre dice que nosotros deberíamos de tener, por ejemplo, ¿en qué deberíamos de pensar? Y el Señor Pablo dice, bueno, ustedes cuando estén pensando, piensen en lo bueno. No traigan cosas malas a su pensamiento. Piensen siempre en lo bueno. Pídanle a Dios que ustedes sean buenos vasos o buena tierra. Porque si son una buena tierra, tenga por seguro que toda palabra que caiga en buena tierra va a dar su fruto. Entonces, Señor,
hazme una buena tierra. Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados, ¿en dónde? En buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. ¿Sabe qué? Este verso a mí me da mucha esperanza. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno quiere una respuesta de Dios o quiere uno, llamémosle así, calificarse, ¿qué es lo primero que hace un creyente? Empieza a compararse. Ay, sí, es que aquel, si le respondes, porque mira, ese hasta es pastor, o dicen que hasta hora de madrugada, o dice, y empieza uno a calificar atributos. Pero este verso te dice que el Padre sabe que hay algunos que por supuesto tal vez ya tienen el 100, como diríamos, le llegaron a lo que Él anhela. Pero hay otros que tal vez Él dice, pero yo te conozco y sé que tal vez solo has llegado al 60. Pero hay otros que a lo mejor solo han llegado al 30. Pero aún así el Señor te va a llamar buena tierra. Obviamente el deseo de todos es, Señor, si ya llegué al 30, que pueda llegar al 60. Y si ya llegué al 60, que pueda llegar pues al 100. Aleluya. Entonces, Señor, te quiero pedir que yo sea una buena tierra. Señor, te pido por todo lo bueno que tiene la palabra y que sea toda cosa buena yo la pueda poner en práctica en mi vida. Bueno, y esto me conlleva a otro motivo que debiéramos de pedir a la hora que tú ores. Entonces dice la Escritura que si tú oras, ¿se acuerda cuando habíamos hablado de que el Padre, cuando ellos le preguntaron, le dijeron a Jesús, enséñenos a orar? Él les enseñó el Padre Nuestro. Pero después el Padre Nuestro, Él empieza hablando de que el que pide, encuentra. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Y después dice este verso. Y dice aquí, pues si vosotros, que es lo muy parecido al verso que vimos hace un rato, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Aleluya. ¿Sabes por qué es tan importante este vínculo? Porque Él lo que hace ver es que cuando tú ores, tienes que tener la convicción que quien dirija esa oración es el Espíritu Santo. Que tú puedas tener la seguridad de que el Espíritu de Dios está en ti y que tú le puedas decir, Señor, que tu Espíritu dirija mi oración. ¿Saben que en Romanos habla de que el Espíritu de Dios ora por nosotros con gemidos indecibles porque no sabemos pedir como conviene? Ese es otro verso que habla de que a veces no sabemos cómo pedir. Pero cuando habla con gemidos indecibles es que si tú logras pedirle al Padre que te llene tu Santo Espíritu y empiezas a poder orar con lenguas, te puedo asegurar que tus lenguas van a poderse comunicar con el Espíritu de Dios pidiendo cosas que a veces uno desconoce, pidiendo cosas que a veces uno no sabía cómo hacerlo, pero tu Espíritu sabe tu necesidad más profundamente. Entonces, por eso dice, Señor, enséñame a orar con el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted esté orando, Señor, que tu Espíritu esté en mí. Señor, Espíritu de Dios, lléname
lléname. ¿Sabes que Jesús les dijo que era necesario que nosotros le pidiéramos a Dios el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos iba a guiar, a llevar a toda verdad. Inclusive yo diría a pedir con certeza o con lo como dice ahí, como conviene. Mire cómo lo dijo Jesús cuando se refirió el Espíritu Santo con sus discípulos. Pero cuando Él, hablando de el Espíritu de verdad o el Espíritu Santo, venga, ¿qué va a pasar? Os guiará a toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Mire, aquí me quiero detener antes de continuar. Miren, dice aquí que el Espíritu Santo en nosotros, a la hora que nosotros oramos o actuemos con Él, nos va a guiar a toda verdad. Pero dice que el Espíritu de Dios no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oye. ¿Cómo puede ser? ¿Qué oye? Lo único que le puedo decir es que el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es nuestro espíritu vivificado, tocado por el Espíritu de Dios, están como vinculados. Y yo puedo asegurarle que nuestro espíritu está vinculado con el Espíritu de Dios, oyendo lo que nosotros debemos de hacer. Inclusive, no sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces usted dice, creo que hay que hacer esto. Como que usted supiera, no que usted sea adivino del futuro, no, pero como que usted tiene una sensación. Y lo único que le puedo asegurar es que es el Espíritu Santo mostrándonos cosas. Y de esta manera, dice Jesús, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En otras palabras, el Espíritu Santo comunicado con el Espíritu de Dios es como que si fuera yo mismo cuando esté con el Padre. Aleluya. Aleluya. Señor amado, que yo pueda recibir de tu Santo Espíritu en todo momento. Bueno, miremos qué más debemos de pedir a la hora de orar. Y dice, Señor, ayúdanos a no desmayar. Casi como que yo diría, Señor, ayúdanos a no desanimarnos. Señor, ayúdanos a no entrar en depresión a la hora de estar en algún problema. Mire cómo dice Efesios capítulo 3, verso 13. Por lo cual pido, otra vez pidiendo, que no desmayéis, dice Pablo, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Las cuales son vuestra gloria. Miren, que si hay problemas, por supuesto que vamos a tener problemas. Que si hay tribulación, por supuesto que vamos a pasar situaciones donde podemos estar preocupados. Entonces uno se pregunta, pero si yo voy a pasar problemas, ¿para qué quiero ser cristiano? No, la diferencia es que sin Cristo, un problema lo atraviesas solo. Pero en Cristo Jesús, un problema prácticamente nos permite estar seguros que no estamos solos. Y es más, dice que aquel que es atravesado por problemas está siendo formado a la estatura del varón o a la imagen. Lo que estuvimos viendo en los discipulados anteriores, está siendo lleno. ¿Por qué? Porque esa llenura es como que si estuviera atravesando situaciones donde él está siendo esculpido, conforme a la imagen del Señor. O sea que la tribulación forma, por supuesto que forma.
Hechos 14:22 dice, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, sí, por la persecución que están atravesando, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. O sea que si tú estás atravesando alguna prueba, que tu oración sea, Señor, fortaléceme, fortalece mi ánimo, que pueda yo perseverar. Léalo, que yo pueda perseverar. Ahí, perseverar en la fe. Señor, que esta tribulación me moldee a lo que tú tienes planificado para el reino. Y de esta manera, pues, el que es conformado, el que es perfeccionado para encontrar el propósito de Dios, tenga por seguro que va a tener seguridad en sus pasos. O sea que ahorita, como dice aquel, dice, a mal paso, como dice, cuando hay mal, cuando está sucediendo alguna cosa mala, ¿verdad? Póngale buena cara, ¿verdad? Al mal tiempo, buena cara, ¿verdad? O sea que lo que podamos decirle, Señor, ayúdame a pasar cualquier situación adversa en victoria, en victoria. ¡Ánimo! Tú que me estás escuchando, ánimo. Y verás que vas a poder pasar ese tiempo en victoria. Bueno, vamos a seguir otra petición. Y no hay como poderle decirle, Señor, que yo pueda conocer tu voluntad, que es el conocimiento pleno de su voluntad. Mira, pero mire cómo dice este verso. No hemos cesado de orar por vosotros y de rogar o de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Esto me recuerda la que vimos en el discipulado anterior, que hablaba sobre las llenuras. Y entre las diferentes llenuras vimos que una de las llenuras es esta: tener el conocimiento de su voluntad. Cualquiera desearía conocer su futuro. Por supuesto. ¿A quién no le late el poder que le digan, haz esto, haz lo otro, porque si haces esto te puede salir esto? O sea, cualquiera. Yo, ¿sabe cómo miro esta certeza de lo que le estoy diciendo? Cuando hay reuniones donde se hace la invitación a un profeta. Mire, cómo va a llegar tal profeta, ese salón, ese auditorio está pero repleto. Es impresionante, ¿verdad? Uno pero se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué está repleto? Me acuerdo en una oportunidad allá en la iglesia que llegó un profeta y el profeta viene y decide, le voy a dar palabra a todos. Y se hizo una cola. Mire, la cola le daba vuelta al templo en el interior varias veces. Y literal, él cumplió. Yo me retiré a medianoche. Era un evento que terminaba a las 10. Me cuentan que el último que él atendió y le dio a todos palabra fue como a las 2:30 de la mañana. 2:30 de la mañana, ¿verdad? Aquí hay una anécdota, porque me acuerdo de
la hermana de una amiga que estaba empezando a buscar a Dios y la llevaron a la iglesia y cuando vieron, ¡ay, él te dice el futuro! Entonces ella hizo su cola y le tocó a ella de los de último, ¿verdad? Como a las 2:30, como el profeta solo habla inglés. Entonces cuando ella llegó con ella, él solo le dijo, be holy, y se dio la vuelta y se fue. Y dice que la muchacha se enojó porque be holy significa sé santa. O sea, eso es lo que le dijo el Señor. Santifícate. Yo me imagino tan pequeña la porción, pero tal vez tan veraz, ¿verdad? Bueno, pero no hay como decirle, Señor, yo quiero conocer tu voluntad. Enséñame tu voluntad. Ese debería ser el anhelo nuestro. El poder conocer el propósito por el cual nacimos. Poder conocer nuestro destino, que es un diseño que Él hizo. Si usted quisiera conocer un poco más acerca de nuestro destino o de nuestro diseño, le recomiendo ver la prédica que di este domingo, que se llama Destinados para el Bien. Ahí hablo acerca de que nosotros somos un diseño que se escribió en un libro que se llama el libro de las obras. Y yo le pido a Dios que muchos podamos estar conforme al libro de las obras, porque eso quiere decir que vamos a estar conforme a su voluntad. Entonces, Señor, danos el conocimiento de tu voluntad. ¿Y por qué? Porque fuimos destinados a hacer lo bueno, porque esa es la voluntad del Padre. Pero para poder llegar a esa comprensión de querer hacer la voluntad de Dios, tengo que cambiar mi forma de pensar, renovar la mente. Romanos capítulo 12, verso 2, dice así: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. O sea, mire que cambio de mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. Repita ahí conmigo: la voluntad de Dios es buena, aceptable y perfecta. Bueno, ¿qué más debiéramos de pedir cuando oramos? Y hay otra cosa que debe ser clave y vital. Señor, danos sabiduría. Muy importante. En muchos discipulados se ha hablado sobre este término, porque la importancia de la sabiduría, sobre todo en estos últimos tiempos, porque estamos viviendo tiempos donde se están levantando muchas, pero muchas filosofías, doctrinas, enseñanzas, morales. Y entonces ya la gente empieza compartiendo un credo de bondad porque así lo dice fulano de tal, y ya no es porque así lo dice la Escritura. Entonces nos convertimos en faltos de sabiduría, cuando el Padre quiere que tengamos la sabiduría de Él para poder conocer su voluntad conforme a sus principios y lo que Él tiene. Tenemos que buscar la palabra en todo sentido. Santiago 1:5 dice así: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, que la pida, la cual da a todos abundantemente. Y a mí me encanta, me agrada este verso que dice: y sin reproche, y le será dada. Esta porción, como decir sin reproche, es decir, que Él no se la va a guardar, no, Él va a decir: por cuanto me estás pidiendo esto que a mí me agrada otorgar, te lo voy a dar, te lo voy a dar. La sabiduría es, pero para poder entender un poco más qué es la sabiduría, tenemos que entender inclusive, porque sabiduría no es inteligencia. Cualquiera diría: ay, yo estoy frito porque yo no soy muy inteligente. No, sabiduría es tener nosotros como tener la mentalidad del Señor para poder yo actuar en esta vida.
¿Cómo poder yo ser sabio para tratar, por ejemplo, a mi cónyuge, para tratar a mis padres, para tratar a mis hijos, para tratar mis relaciones, sabio para poder conducirme en mi trabajo, en mis negocios, con mis clientes, sabiduría para poder yo compartir la palabra de Dios, que nosotros sepamos no llenarme únicamente de vana palabrería humana, sino con manifestaciones de sabiduría, de poder, dice la Escritura. Y esto solo viene si viene del cielo. Y Dios la da. Créalo, que Dios la otorga a aquel que se la pide. Alguien que se la pidió con un corazón sincero, que alguien fue Salomón. Y por eso es que porque Dios dice que se le presentó a Salomón en sueños y le dijo, pídeme lo que quieras, pero lo que quieras te lo daré. Si a usted se le presenta esto, pídeme lo que quieras, ¿qué le pide? Yo le puedo asegurar que muchos pedirán tal vez el vehículo que no tienen, o la casa que no tienen, o algo material o algo que necesita. Pero Salomón realmente pidió lo correcto, porque prácticamente es como aquel contexto de buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, leamos el verso. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto esto estaba en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida, ni la vida de los que te odian, ni aún has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para poder gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey. Sabiduría y conocimiento te han sido concedidos. Aleluya. Sabiduría y conocimiento, Señor amado. ¿Sabe qué? Yo sí creo en este verso que dice, créalo, yo sí creo en esto, porque en mi trabajo, si algo yo le pedí a Dios, que me diera sabiduría y conocimiento para trabajar. Y muchas veces miraba la respuesta de algo que yo desconocía, pero cómo es que Dios me mandaba la respuesta. Realmente era algo muy hermoso, y bendigo a mi Padre, porque yo sí te puedo asegurar que podemos pedir sabiduría en la oración. Bueno, ya estamos finalizando, pero este otro último es algo que David pidió, y él anheló tener esa comunión con Dios. Él dice que David, su anhelo era tener la presencia de Dios cerca. Tanto es así que él vino y trajo el arca y se la llevó a un jardín. Pero para él ya era una costumbre el poder ministrar al Señor, porque dice que David ministraba al Señor en el bosque, ahí con su arpa. Y ahí pasaba el tiempo, y cuando él lleva el arca a su jardín, él solo sigue ministrándolo tal como lo hacía en el bosque. Y él dice, ¿cómo yo te tengo en esta tienda de campaña? ¿Cómo no te voy a hacer una habitación para seguir ministrándote? Y por eso es que dice Hechos 7:46, y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Señor amado, que yo pueda encontrar ese momento de intimidad, donde yo pueda estar junto contigo cara a cara y poder ministrarte y poder buscarte y poder anhelarte, desearte, Señor. Pedirte, Señor, estar en tu casa siempre. No en una iglesia a 4 paredes, no, estar con Él, estar con Él. Por supuesto, la reunión del domingo es importante porque tienes comunión con otros. Pero no sirve de nada que tú vengas el domingo si no has aprendido en la semana a tener comunión con el Padre. David pedía esto. Oh Señor, Dios de los cielos, oh Dios de los ejércitos, oye mi oración, porque mejor es un día en tu morada que 1000 fuera de ella.
he preferido estar en la casa de Dios que morar en la tienda de los impíos. Señor amado, que yo pueda tener ese sentir como el que David tuvo, el anhelar tener morada para contigo, el anhelar tener momentos donde podamos sentir que te veo cara a cara. Gracias, Padre. Bendito sea mi Dios. Mis amados, con este último término vamos a finalizar hoy. Pero cuando tú ores, acuérdate, ora pidiendo que salga de un corazón que sepa que Dios está contigo. Que ores clamando a puerta cerrada en tu corazón, que te puedas dirigir a Él y que puedas pedirle, buscarlo, hallarlo, porque el que llama se le abre, el que pide se le dará, el que busca se le dará y el que pide pues se le brindará. Que aquellos que tienen esa conducta, Señor les va a hablar siempre. Padre mío, yo te quiero pedir enormemente toda cosa buena para mi vida, toda cosa buena, sobre todo el Espíritu Santo. Pido, Señor, el Espíritu Santo. Te pido, Padre mío, no desmayar en los momentos de angustia, Señor, ni de tribulación. Te pido, Señor, conocer tu voluntad plena, Padre mío. Te pido sabiduría en todo y también te pido poder habitar en tu casa por largos días. Con esto terminamos, mis amados. Dios me los bendiga. Y yo te recomiendo, si se te pasó por alto un verso, vuelve a repetir el mensaje, escríbelo y reténlo, porque de esto vamos a poder ver al Señor. Bendiciones y bendiciones. Un abrazo.